Ahora, cuando tú me hablas de eso, hiperbóreo, y que ellos ya tenían conocimientos avanzados, no puede también ser dentro de lo que eran los mitos, que en la antigüedad ya habían civilizaciones bien adelantadas. Claro, claro. Y luego algo pasó que desaparecieron y tuvimos que comenzar de nuevo con todo. Lo que pasa es que eso, según quien lo diga, dirá que, ahí, o sea, el origen de nuestra civilización tiene parte de estas supercivilizaciones, ¿no? Se sabe que los hiperbóreos supuestamente llevaron conocimiento a lo que hoy es, o a lo que en algún momento fue la antigua Grecia, o sea, el mundo helénico, y también lo que luego se convirtió en el mundo romano, ¿no? Saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su Umbral X, el podcast de Umbral X. Vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes en este espacio el amigo Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Así es. Hoy nos trae un tema bien interesante que queremos compartir con todas y todos y tiene que ver con los supercontinentes y las supercivilizaciones perdidas. Bien es sabido que, hay mucho debate, mucha discusión en torno a estos mitos y leyendas y, hay quienes creen que hay mucha posibilidad de que hayan existido y que de hecho explican el origen de la civilización actual. Entonces, es un tema que nos apasiona y que nos ha traído esta tarde, Nelly. Y también hablaremos sobre lo que muchos dicen de las islas fantasmas, que son islas que aparecen y desaparecen en diferentes lugares del planeta. Suben al agua, hay gente que dicen haberlos logrado ver, y de repente al voltear ya no están, desaparecen. Algo así que nos puede llevar como referencia a lo que muchos especulan, que existió la Atlántida. Exacto. Fíjense que el tema es tan denso que hemos decidido dividirlo en dos partes. Entonces, en esta primera parte vamos a ofrecerles lo que son los supercontinentes, las supercivilizaciones, y ya en el siguiente espacio, el siguiente podcast de la semana que viene, estaríamos entonces tocando ese tema de las islas fantasmas, y también incluso hay ciudades subterráneas que han generado pues mucho margen de escritura y han hecho volar la imaginación durante muchos siglos a nuestra humanidad, ¿no? Que entra en lo que podría ser mito y leyenda. Claro que sí. Y de pronto estén un poco conectados con lo que vamos a hablar hoy, porque dicen que de estos supercontinentes pues surgieron esas otras islas y civilizaciones. Sí. Fíjense, vamos a empezar hoy hablando de específicamente 5 supercontinentes, pero hay que explicar un poco, y hablar con Helio previamente, lo que es la composición del planeta Tierra. En 1912, un teórico, un científico llamado Alfred Wegener, propuso lo que se llama la teoría de la deriva continental. Él señalaba que antiguamente el planeta Tierra estaba compuesto por un solo supercontinente llamado Pangea. Este supercontinente en algún momento se fraccionó y empezó a dividirse. Obviamente se empezó a distanciar, o sea, las piezas empezaron a distanciarse entre sí, hasta conformar los continentes que hoy en día conocemos. Pero esta deriva continental se explica también por una teoría sucedánea que tenía que ver con la tectónica de placas. Es decir, esas piezas de las que hablaba Wegener
estaban superpuestas sobre un manto líquido más al interior de la Tierra que hacía que esas piezas, esas placas, se movieran pues... como el núcleo. Sí, no, eran superior al núcleo. Okay. Porque hay que decir, la Tierra supuestamente está compuesta por una litósfera, que es la parte más superficial y es la que comprenden esos fragmentos, que es como la dermis de la piel. Sí, esos fragmentos de los que Wegener decía que se dividió ese supercontinente. Más al interior, unos 250 kilómetros más dentro de la Tierra, está el manto. Ese manto es un manto que está compuesto por roca hirviendo, roca caliente, que está en estado líquido y es la que permite que esas placas se muevan de un lugar a otro. Pues en algún momento ese manto más el movimiento de traslación y rotación de la Tierra permitieron que esas placas se fueran distanciando entre sí hasta conformar los continentes que hoy en día conocemos. Exacto, porque también es como muchos colocas todos los continentes unidos en la mesa, el mapa, y si los acercas se pueden complementar. Claro, van a encajar correctamente porque se perdió, pero hay la forma como para poder encajarlo y suponer que sí estaban unidos. Sí, claro, de hecho la teoría tiene, como quien dice, una prueba, ¿no? El borde costero de América del Sur coincide perfectamente con el borde costero de África. Entonces, pruebas como esas es las que han permitido darle viabilidad a la teoría de la tectónica de placas y de la deriva continental de Wegener. Esto lo decimos como un preámbulo porque, bueno, en ese fraccionamiento de la Tierra pudo haber dado origen a lo que hoy conocemos como los supercontinentes o supercivilizaciones perdidas. Estamos hablando de, por ejemplo, la famosa Atlántida, de la Hiperbórea, de Mu, de Lemuria. Hay tantas que, bueno, como la imaginación permite, pero estas son, digamos, las más importantes y las más reconocidas. Las que resaltan más. De la civilización. O sea, que primero fue la Atlántida o Lemuria. No, fíjate. Los cuentos o los mitos, las leyendas dicen que hubo un hipercontinente primitivo llamado Hiperbórea. ¿Dónde quedaba este hipercontinente? Pues estaba situado en lo que hoy es el Polo Norte. En ese momento, durante la existencia de Hiperbórea, no estaban, esa parte del mundo no estaba congelada. De hecho, dicen los que han recopilado estas leyendas que era un sitio donde había un clima bastante suave, no el que conocemos hoy, bastante árido pero frío, ¿no? Frío. Como lo conocemos hoy, el Polo Norte. Y de ese hipercontinente, la Hiperbórea, solamente sobreviven fragmentos de tierra que hoy conocemos como Groenlandia, Islandia y las islas Spitsberg, que son unas islas que quedan más al norte de Islandia. Eso es lo que supuestamente sobrevive de ese supercontinente, pero un gran cataclismo en la antigüedad provocó que este hipercontinente desapareciera entre el mar y el hielo. Claro, o sea, esta parte se congeló porque al separarse todo esto y ya no estar en plano como tal, sino hacen como la curvatura de lo que es el planeta, esta parte de la Tierra perdió la luz del Sol a tal punto que se congelan. Claro, pero eso lo explica es porque recuerden que hubo en algún momento una era glacial que los científicos explican que fue por el cambio del eje terrestre. O sea, el eje terrestre... Teorías. Sí, no, teorías científicas, ¿no? Claro, teorías científicas. Sí, de alguna manera la Tierra cambió de eje y esos sitios en los que antes no llegaba ese frío porque el sol pegaba perpendicular ya no sucede así. Entonces hoy en día están congelados tanto el Polo Norte como lo que conocemos como Polo Sur. Exacto, pero en ese entonces, en esos millones de años atrás... O miles, porque estamos hablando de miles de años. Claro, pero allí había civilización, allí vivía gente. Sí, exactamente. En Hiperbórea dicen que lo llaman el continente del norte. Se supone que vivía una raza de hombres que supuestamente medía 2 metros de alto, eran muy rubios,
eran conocedores de algunas ciencias, de algunas artes, y bueno, vivieron allí, aprendieron caza, aprendieron lo que era el cultivo, aprendieron... O sea que allí podemos hablar, como también especulan, que en la antigüedad existían los gigantes. Pudieran ser los gigantes. Lo que pasa es que según la tradición religiosa te dirán que son los gigantes, los Nephilim o yo no sé qué otra cosa. Pero es que en este momento estoy hablando de la religión. No estamos pero basándome en los cuentos o en las historias, en los mitos, es que en la antigüedad la gente era gigante. Sí. Y los mismos arqueólogos han tratado de buscar alguna prueba y la siguen buscando. Sí. Supuestamente han encontrado pruebas, pero de los dinosaurios. Exactamente. Pero de esqueletos humanos no he escuchado que lo hayan conseguido, no lo sé. Si existió y alguno de ustedes tiene esa teoría o lo conoce, pueden compartirla con nosotros. Aquí en la caja de comentarios, por favor. Claro está. Entonces, fíjate, hubo un cataclismo que, bueno, hizo un cambio en la Tierra y produjo que este supercontinente estaba al norte del mundo, pues colapsara y se hundiera entre el océano y las capas de hielo que provinieron después, ¿no? Con la era glacial. Resulta que con este cataclismo algunos de los habitantes de Hiperbórea lograron salir a tiempo, no sucumbir, y se empezaron a desplegar por el mundo conocido. Entonces hay quienes dicen que algunos de ellos llegaron a lo que es el norte de Noruega, lo que son los actuales países nórdicos, ¿saben? Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, bajaron hasta Alemania incluso, y otros se fueron hasta el Tíbet, o sea, recorrieron todo lo que era Europa hasta llegar a Asia, en lo que es hoy tanto Tíbet como Nepal. Y esa zona ahí al sur de China, ¿no? Supuestamente los hiperbóreos llegaron hasta allá, pero fíjense que... Ahora, cuando tú me hablas de eso, hiperbóreos, y que ellos ya tenían conocimientos avanzados, no puede también ser dentro de lo que eran los mitos, que en la antigüedad ya habían civilizaciones bien adelantadas. Claro. Y luego algo pasó que desaparecieron y tuvimos que comenzar de nuevo con todo. Lo que pasa es que eso, según quien lo diga, dirá que, bueno, ahí, o sea, el origen de nuestra civilización tiene parte de estas supercivilizaciones, ¿no? Se sabe que los hiperbóreos supuestamente llevaron conocimiento a lo que hoy es, o a lo que en algún momento fue la antigua Grecia, o sea, el mundo helénico, y también lo que luego se convirtió en el mundo romano, ¿no? Entonces, si nos llevamos por esas teorías, pudiéramos decir que el conocimiento que tenemos actualmente, la lengua, las costumbres occidentales, provienen de esas supercivilizaciones que legaron sus conocimientos a los antiguos griegos y a los romanos, por ejemplo. Pero eso, bueno, son teorías que hay. Pero son teorías aceptables. Sí, lo que sí es bueno decir es que, bueno, este supercontinente incluso generó más misticismo en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a decir que entre 1940 y 1945, porque el poder, pues, que se había establecido en Alemania, agarró de esas teorías antiguas, de esos mitos, y construyó toda una estructura de pensamiento que les hacía creer que, bueno, ellos provenían de esas razas que llamaban la raza aria, incluso la raza pura, la raza perfecta. Entonces, por ahí viene un poco la creencia de esa Alemania de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, creer que, bueno, que ellos eran descendientes de esos seres superiores que eran más altos del promedio actual, que tenían muchos conocimientos científicos, que, bueno, legaron todo el conocimiento que les permitió a las civilizaciones posteriores y progresar. Recrear de nuevo esa gente, que era la raza pura perfecta. La supremacía aria, pues la supremacía racial. Entonces, supuestamente también se dice que de
de estos sobrevivientes de Hiperbórea surgen algunas ciudades famosas subterráneas de las que hablaremos la siguiente semana, porque el tema es muy denso como para tratar hoy. Pero pudiéramos decirles que, por ejemplo, una de esas ciudades subterráneas muy míticas es Agartha, que queda en Asia y que es una ciudad subterránea que todavía algunos aseguran que sigue existiendo, ¿no? En algún lugar recóndito, remoto. También hay quienes dicen que Julio Verne, por ejemplo, se basó en su novela Viaje al centro de la Tierra. Al fondo del mar. No, al Viaje al centro de la Tierra, en este caso, para, bueno, escribir su novela basado en que supuestamente había un mundo en el núcleo de la Tierra, un mundo subterráneo, que era tan similar como el paisaje terrestre que hoy conocemos, ¿no? Pero en el interior del planeta. Entonces, todavía hay teorías sobre eso, que existe, no, que existe esa ciudad, esas ciudades dentro de ese núcleo. No la de Julio Verne, sino la de Agartha. O hay quienes dicen que Julio Verne incluso pudo haber dado con una teoría que no es descabellada. Los que creen en esas teorías, me refiero. Todo es posible. Sí. Ahora, hay otro hipercontinente o un par de hipercontinentes que crecieron en otras zonas o que se generaron en otras zonas. Me estoy refiriendo en este caso a Lemuria, que es un hipercontinente que surgió entre la India y lo que son las costas de Madagascar, al este de África. Y supuestamente explica, los científicos dicen, o los generadores de esta teoría dicen, que explica la existencia de lemures, una especie de simio pequeña, entre Madagascar y la India, que no existe en otras partes del mundo. O sea, esa convergencia de esa clase de simio es lo que les lleva a creer que ese hipercontinente existió en esa zona del Océano Índico. Okay, en la teoría que los humanos venimos desde los simios, pudiera ser que allí es donde se crea el Homo sapiens. No, es que ahí supuestamente los que hablan de todos estos hipercontinentes, estos supercontinentes, unen varias piezas del rompecabezas hasta dar con la existencia del hombre actual. Estamos hablando de que Hiperbórea, por ejemplo, tenía un superhombre que se distribuyó por todo el mundo, pero no necesariamente estamos hablando del Homo sapiens actual, sino de una raza, digamos, primitiva, que legó ese conocimiento que permitió llegar al Homo sapiens, que es la raza humana actual, ¿no? Que estas teorías todas chocan con todo lo que es las creencias cristianas, ¿no? Es que pudiéramos decir que son mitos, ¿no? Son leyendas que se ven a veces salpicadas de un poco de creencia científica, creencia mística, creencia religiosa. Es decir, no las podemos dar todas por sentadas, pero bueno, también podemos dejar el margen a la imaginación y podemos decir que pudieron haber existido, tal vez sí. Es que para mí choca totalmente, porque si me vienes hablando de lo que es la creación del simio, y la ciencia dice que venimos desde el simio, exacto, pero si nos vamos a la parte de las religiones o las creencias o todo este cuento, no existió esto, sino que es Adán y Eva y el Edén y todas estas historias. Exactamente. Entonces, dependiendo cómo la gente lo conceptualice, esa es la realidad. Exactamente. Entonces, bueno, nos ubicamos entonces en ese lugar que tenía una extensión, digamos, entre lo que es Madagascar e India, y está ubicado en el Océano Índico. No sabemos exactamente qué surgió de allí, pero los teóricos dicen que ese continente existió en ese lugar. Hay muchos que lo confunden con otro supercontinente que muchos llaman Mu, y que existió entre las costas del Pacífico mexicano y se extendía incluso hasta Australia y las costas del este del Asia, donde hoy están Japón y China y lo que conocemos como las penínsulas de Corea y Vietnam, ¿no? Toda esa zona de allí. De ese supercontinente supuestamente quedan vestigios como Hawái y Tahití.
y se dice que era la Tierra del Oeste, porque supuestamente dicen algunos teóricos que se han encontrado pruebas mayas, o sea, estamos hablando en el contexto mexicano, que hablan de esa tierra enorme que existía en el Pacífico y la llamaban justamente la Tierra del Oeste, porque estando en México, pues ellos decían que eso quedaba al oeste del imperio, el imperio maya, o de todas las civilizaciones que surgieron en el contexto del México actual. Pero de esas tierras, O sea que entonces... México también adoptó. De hecho, Nelio, te puedo decir que según esa información que se recopiló en el imperio maya, en, digamos, escritos mayas, dicen que hubo colonias de Mu en México. Pero estamos hablando de miles de años atrás. Entonces, con esta evidencia que hay en México, en el Imperio Maya, incluso hay escritos de la India, mucho más lejos, que hablan de que ese supercontinente existió y lo llaman la Tierra de Q. Es decir, son dos pruebas, tanto en México como en India, de que ese continente pudo haber existido, en escritos realizados en diferentes tiempos. Si hay pruebas, ya no es una imaginación, ya pudiéramos decir que son pruebas a la luz de los que quieren creer en estas teorías. O quién creó esa prueba, quién la adquirió. Pero por supuesto, a la luz de la ciencia actual, no se ha dado, digamos, pruebas contundentes. Claro, no ha habido un indicio contundente que permita decir, bueno, Mu realmente existió, pero lo que sí es que es interesante pensar que una tierra tan extensa y de lo que solamente quedan como vestigios islas como Tahití y Hawái, pero supuestamente eran puntos más altos de este supercontinente, o sea, eran montañas. Pero yo compro esa idea, yo compro esa teoría, porque fíjate que si me dices que Lemuria o todos estos continentes pudieron tener civilizaciones que estaban más adelantadas a la época, que tenían un conocimiento sobre muchas cosas del futuro y todas estas cosas. Y el imperio maya también tiene tanta cultura y tantas cosas que ellos también estaban adelantados a lo que estaban haciendo, lo que crearon en épocas donde no existía ni siquiera una herramienta para construir, y construyeron muchas cosas como el mismo Egipto, que crearon esos monumentos que creaban el imperio maya. Sí. Entonces puede ser que ellos hayan heredado conocimiento de esta gente. Es que como te digo, son tantas teorías las que han surgido. Hay quienes dicen que incluso esos conocimientos ancestrales vienen de las estrellas, o sea, seres que vinieron desde el espacio de otro planeta y que legaron ese conocimiento. O sea, teorías hay muchas, pero sería interesante, pues... Pero no la descarto. Sí, cómo no, pero sería interesante, pues, ahondar mucho más en esto, porque si existieron esos supercontinentes y esas supercivilizaciones, es probable que todo el conocimiento que tenemos hoy, del que gozamos hoy, pues haya provenido de esos puntos geográficos que lamentablemente hoy se han perdido producto de cataclismos. Exacto, no fue que se perdió porque el humano lo haya destruido, sino por producto de la misma naturaleza. Lemuria, Mu, Hiperbórea, todas sucumbieron ante cataclismos. También por el mismo movimiento de rotación y traslación del planeta, ¿no? Sí, de diferente índole. Pudieron haber sido terremotos, como el caso de Hiperbórea, que supuestamente movimientos telúricos hicieron que zozoblara, colapsara. También la era glacial repercutió porque, hizo que sus habitantes huyeran de la helada, ¿no? Supuestamente en el caso de Lemuria y Mu fueron cataclismos de tipos volcánicos que hicieron que esos continentes colapsaran y se hundieran en las profundidades del mar. Pero hasta el momento no hay, digamos, alguna prueba científica que dé absoluta seguridad. No hay arqueólogos que hayan profundizado en el tema. No, que hayan profundizado sí, pero quiero decir que hayan conseguido pruebas fehacientes de que estos continentes existieron, no los hay hasta el momento. Y bueno, hay muchos que mantienen las investigaciones vivas y diciendo que no se ha investigado lo suficiente como para dar un veredicto final. Por esto te hablo de los arqueólogos. O sea, es que no le han dado como que el rigor de vamos a más, a ver a dónde llego
y quizás llegaron hasta aquí, pero quiero que sigas más allá, y el arqueólogo, que supongo son los que encargados de este tema, de saber qué hubo en la historia detrás de eso que ya podemos nombrar Lemuria, el Mugo y todos estos continentes. Exacto. Lo interesante es saber que, bueno, científicos o investigadores como James Shortward, que estudiaron estas escrituras mayas Nacal, y otros escritos de la India, fueron los que determinaron que, bueno, que hay indicios antiguos que recrean la existencia de Mu, por ejemplo, o de Lemuria. Hay una vidente rusa, Elena Blavatsky, conocida más como Madame Blavatsky, que también hablaba de la existencia de Lemuria. Que ella es una medium. Sí, era una medium rusa que decía que, bueno, este hipercontinente existió en el contexto del Océano Índico. Pero, o sea, me parece como extraño que si estoy buscando algo de ciencia para lograr descubrir bajo la ciencia que esto realmente existió, ¿por qué recurrir a un medium? Bueno, porque sabes que en la búsqueda de lo que la gente quiere tomar como verdad, cualquier herramienta pues puede servir para lograr pues con algún conocimiento. Y si algún medium de renombre te dice y te da descripciones de lo que pudo haber sido un hipercontinente, entonces la gente se agarra de esa herramienta para decir, bueno, es probable que haya existido. No solamente tenemos a Madame Blavatsky hablando de Lemuria, sino también mucho más adelante lo que fueron, por ejemplo, la Atlántida. Edgar Cayce, también otro vidente, también habló de la existencia de la Atlántida. Entonces, la Atlántida no es lo mismo que Atlantis, ¿o sí? Sí, es lo mismo. Okay. Es lo mismo. Lo que pasa es que Atlantis es el nombre que se le da en inglés. Okay. O sea, cuando tú hablas en inglés de Atlántida, le dices Atlantis. Okay. Entonces, Atlántida, pues en español. Yo como estoy en Venezuela, a mí me hablan en Venezuela. Pero fíjense, mucho antes de Atlántida, que es el supercontinente y la supercivilización de las que más se ha hablado, de la que el cine ha hecho más, ha profundizado más, pues existió un intermedio entre Hiperbórea y esta Atlántida. Y fue un segmento de tierra bastante grande al noroeste de lo que hoy es Gran Bretaña, que se conoció como Atlandia, y significaba esto tierra antigua, o tierra antigua del Mar del Norte. Es una tierra en la que creció una civilización de la que muchos de los hiperbóreos llegaron y pues construyeron, digamos, desarrollaron muchos de sus conocimientos, se sentaron allí. Y eso fue supuestamente el punto intermedio entre el surgimiento de la Atlántida, que vino más adelante, ¿no? Entonces, lo que podemos decir con esto es que Hiperbórea es muy antigua, mucho más antigua que Atlántida. Sí, ya lo está llamando tierra antigua. Bueno, te estoy hablando de Hiperbórea, pero Hiperbórea es un punto primitivo, y luego vino Atlántida, que es incluso anterior a lo que es Atlántida o Atlantis. ¿Cómo llegamos a saber de esta Atlántida? Bueno, hubo un manifiesto antiguo que llaman O era lindo o era linda, que describía este supercontinente, y lo que se dice es que existió al noroeste de las Islas Británicas. Este hipercontinente, o esta hiperisla o hiperpenínsula, porque no estaba rodeada de agua, tenía una conexión con tierra, por eso es una península. Sí, supuestamente es la cuna de la democracia, que luego se dijo que la democracia era griega, pero dicen los que han estudiado este manuscrito, al que algunos le dan veracidad, otros dicen que es un fraude, así como el manifiesto Voynich, que hablábamos en episodios anteriores, el de los Grimorios, por cierto. En los Grimorios. Sí, en ese manuscrito O era lindo o era linda,
pues hablan de que no solamente legó Atlandia, no solamente legó la democracia, sino también lo que es el sistema de escritura que conocemos en la actualidad. O sea, el idioma griego, supuestamente, no es como dice la historia tradicional, que provino del alfabeto fenicio y tal, y se desarrolló hasta ser el alfabeto griego, sino que provino ese conocimiento de Atlandia. Incluso se dice que vivían en esa tierra seres que hoy consideramos mitológicos, como Neptuno, como Atenea, como los dioses griegos. Sí, incluso deidades nórdicas, como Odín, etcétera. Todos estos personajes supuestamente vivían en ese Atlandia y eran personajes reales, de carne y hueso. Exacto, lo que utiliza Marvel ahora en el cine. Sí. O sea, sí existieron, o sí hay la teoría que existieron en la mitología griega. Exactamente. Un cataclismo glacial también hizo que esta Atlandia sucumbiera, ¿no? Y desapareciera. Y es por eso que sus habitantes luego deciden seguir bajando hacia el sur, lo que hoy es Grecia, lo que posteriormente fue Roma, todos esos imperios que surgieron posteriormente. Y por eso es que dicen que la cuna de la democracia es Grecia, pero supuestamente no fue en Grecia que se originó ese paradigma político, sino que surgió de Atlandia. Eso es lo que dice el mito. Eso es como dicen, dependiendo quién te cuente el cuento. El que gana es el que hace la historia, dicen por ahí. Pero bueno, eso es lo que dicen. Desapareció al final de la última era glacial, supuestamente, dice este manuscrito al que no todos le dan credibilidad. Llegamos entonces al punto del, digamos, el mito más difundido, la Atlántida. De la Atlántida se ha hablado mucho. En los últimos años incluso ha recobrado bastante notoriedad porque hay científicos que todavía insisten en decir que fue un continente que existió. Y mayormente se basan en las teorías de Platón, este filósofo griego y escritor que en la antigüedad dijo que había un territorio, un hipercontinente masivo, incluso más grande que lo que es Europa, que existió más allá de las columnas de Hércules. Como sabrán o recordarán, las columnas de Hércules son lo que hoy se conoce como el estrecho de Gibraltar. Decían que más allá de este estrecho, de estas columnas de Hércules, existía un hipercontinente que era súper extenso, que estaba rodeado por dos islas, algo así como Ruta y Datia, y que son las actuales Azores y las Canarias. Entonces lo que quiere decir es que tanto Azores como Canarias eran parte de ese sistema continental. Y supuestamente este hipercontinente tenía una capital que algunos llaman Poseidonis. O sea, era un continente bastante grande que se ubicaba al otro lado del continente europeo, en el océano Atlántico, más allá del mar Mediterráneo, y no solamente bordeaba las costas de África y de Europa en la península ibérica, sino que se extendían muy cercanas al continente americano. Incluso hay quienes la sitúan, por ejemplo, mencionaba anteriormente a Edgar Cayce, un vidente famoso norteamericano que decía que este continente llegaba hasta lo que hoy conocemos como las Bahamas o el Triángulo de las Bermudas. Y Madame Blavatsky decía que incluso llegaban hasta las Antillas Mayores, donde están hoy Cuba y República Dominicana, Haití. Interesante eso, que llegaba a lo que hoy se conoce como el Triángulo de las Bermudas. O sea, y la gente comenta que el Triángulo de las Bermudas puede ser un portal a otras dimensiones, a otras cosas, que algún día tendremos que hacer un episodio sobre eso. Claro que sí. Y de repente puede ser, aquí me voy a umbral X, que si ese sea el recorrido para llegar y cruzar un umbral, el triángulo, y llegar a esta civilización actual. Claro, es que fíjense, toda esa zona de la que hablas, de las Bermudas, de las Bahamas, siempre está envuelta en misterio. Entonces, es un misterio más que se añade a la lista, ¿no? Un
un portal. Sí, la existencia de este hipercontinente que casualmente bordeaba esa zona. No sabemos si ambos mitos, ambas teorías pudieran estar conectadas. Pero converge, porque allí tiene, si estamos hablando de algo que, teorías científicas, y me busco a un medium, alguien que me va a hablar desde lo que puede conocer a través de energías. Si hay energías y dicen que hay esas energías dentro del Triángulo de las Bermudas que nadie ha logrado descifrar aún qué sucede realmente en ese lugar, claro, me parece bien factible que hayan buscado un medium para poder descartar o ensamblar las ideas o las teorías que pueden haber. Es que recuerdo que me decías no hace mucho que hay instituciones de investigación policial que incluso han recurrido a la ayuda de mediums para determinar algunos casos, ¿no? Sí. Que se han convertido en cangrejos, como decimos en todo policial venezolano. De hecho, por allí hay gente que lo comenta, que los mismos Estados Unidos en algún momento han recurrido a medios para que los ayude a buscar algo que se les perdió. Exacto. Hasta descubrir claves de algún lugar, y no van a la parte científica, sino que se buscan un medio a la parte mística. Y les ha funcionado. Si les ha funcionado es porque tan mentira no puede ser. Claro, entonces eso es lo que a lo mejor también ha llevado a muchos científicos o investigadores de este tipo de temas recurrir a esos medios o esos videntes para saber o determinar o escudriñar un poquito más en si estos hipercontinentes y estas hipercivilizaciones antiguas desaparecidas pudieron o no existir. Y si existen esas mentes tan avanzadas que pudieron dejar rastro en otros seres humanos que han crecido o han nacido, que la gente lo llama un don de ver el futuro, ver más allá. Exacto. Y quizá no es un don, sino es la decodificación que les dejaron en su cerebro. Exacto. Que puedes descubrir que hay más allá de lo que la ciencia te dice. Exactamente. Pero bueno, volviendo a la Atlántida, lo interesante es que en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, han surgido nuevas teorías que pudieran dar cuenta de que la Atlántida no es el hipercontinente que Blavatsky y Kais pintaron en el Océano Atlántico, pero pudo haber existido en el entorno del mar Mediterráneo. Por ejemplo, hay quienes dicen que el actual Santorini en Grecia tiene todas las características geográficas que pudieran por fin darle un lugar en el mapa a lo que fue la Atlántida. Hubo un cataclismo, un gran estallido de un volcán que hizo zozobrar la ciudad de Santorini, o la antigua, lo que era el antiguo asentamiento que había en lo que hoy conocemos como Santorini, y muchos han especulado que este asentamiento, que tiene todas las características de los que describía Platón en la antigüedad, pudiera haber estado allí en ese entorno griego, ¿no? Hay otros teóricos que señalan que la Atlántida no existió más allá de las columnas de Hércules, sino en la parte interna, ya al final del Mediterráneo, como para desembocar al Océano Atlántico, en lo que hoy es las costas de Andalucía, en Huelva y en Cádiz. En España. Exacto, en lo que hoy es incluso parte de Portugal, el sur de Portugal. En lo que la parte ibérica. Exacto, en lo que hoy es el Parque Nacional Doñana. O sea, hay muchas características de ese entorno geográfico que les lleva a concluir que todas aquellas descripciones que hizo Platón en la antigüedad pues se corresponden a esa área en específico. Entonces, bueno, son teorías que han surgido. También hay quienes dicen que la Atlántida pudo haber estado en el entorno de lo que hoy es el desierto del Sahara. Entonces, en algún momento, con todos estos cambios climáticos que ha sufrido el planeta, pues esa zona quedó totalmente desértica. En algún momento yo escuché, no sé en dónde, pero sé que lo escuché, que lo que es hoy el desierto del Sahara, sí había gente, sí había unas ciudades, ¿sí? Y que habían ríos, había lagos, o sea, había agua. Sí, sí, cómo no. Y de hecho hay... No era un desierto como lo conocemos hoy. O sea, sí, pero fíjate que por allí hasta hay evidencia y pruebas y videos de agua saliendo en el desierto. Claro, claro. Entonces, y que han creado hasta fértil, supuestamente. Entonces,
cabe que pudiera estar bajo toda esa arena, todo del desierto. Y que confluye con el Mediterráneo. Recordemos que pudo haber existido una civilización allí. La África sahariana pues colinda con el Mediterráneo, y entonces si nos vamos a eso, o sea, es el entorno en el que Platón dijo que pudo haber existido ese gran continente o esa masa continental que, bueno, las leyendas y los mitos dieron lugar pues a lo que hoy es la Atlántida. Basado en todo esto, yo estoy dejando de tenerlo como mito, ya yo estoy como creyendo que sí pasó. Fíjense que de aquí, de la Atlántida, supuestamente surge una raza de hombres que es lo que se conocen como el Cromañón. El hombre de Cromañón surge como una etapa evolutiva del hombre de Neandertal. Incluso dicen que luego del colapso de la Atlántida, este hombre de Cromañón se dispersó por todo lo que hoy es Europa y, bueno, el resto del mundo, ¿no? África y también hacia el continente asiático, y que en su expansión pues fue, digamos, eliminando a los neandertales. O sea, luchaban contra estos hombres como que, digamos, en una especie de guerra entre razas, y fueron los que terminaron extinguiendo a los neandertales. Porque este Cromañón eran supuestamente más inteligentes que los anteriores. Sí, incluso los pintan como unos seres mucho más cercanos a lo que es el fenotipo del hombre actual, incluso que eran blancos, eran de pelos rojizos, eran estéticamente mucho más hermosos. Y que tenían dentro de lo que... Tenían un cerebro más desarrollado. Exacto, lo tenían más desarrollado porque también tenían más espacio para crear cerebro que los anteriores. Los anteriores, el espacio que tenían dentro de los cráneos era muy limitado. Eran limitados, no cabía tanta masa cerebral. Exacto. Y estos sí tenían como más espacio para colocar los cerebros allí. Sí, porque supuestamente esta raza conocía el fuego les permitió cocinar los alimentos que ingerían les permitían crear mayor masa cerebral, construir mejor estructura corporal, y por ende eran mucho más superiores, eran superiores a los neandertales, ¿no? Entonces terminaron por extinguirlos. Y por eso es que supuestamente la ciencia explica que los neandertales se extinguieron de la noche a la mañana. Esas son teorías que existen. Supuestamente una de las explicaciones es que estos Cromañón pues ayudaron a que esa extinción se acelerara en algún momento de la historia. Bueno, todo esto son teorías. Claro. ¿Por qué colapsa la Atlántida? Bueno, hay muchas teorías. La teoría lo que dice el mito, lo más difundido, es que sucumbió a maremotos, ¿no? A un gran cataclismo que la lanzó a las profundidades del mar. Pero lo que también dicen otros teóricos, ¿no? de esta leyenda, de este mito, es que supuestamente hubo una luna primitiva anterior a nuestra luna actual que zozobró hacia el planeta Tierra, chocó con el planeta Tierra, y esto hizo que pues ese continente maravilloso se hundiera, se quedara completamente destruido. Y por la parte del misticismo, entonces te cuentan que fue un castigo de los dioses, claro, que hizo que esa Atlántida desapareciera bajo el agua. El mito justamente dice eso, que la soberbia del Atlante, que era una raza que supuestamente se vanagloriaba de haber sido los mejores, desarrollado adelantos científicos y tecnológicos superiores. De hecho, cuando tú ves las películas que ha desarrollado Hollywood, incluso se habla de gente que tenía una tecnología que era impensable incluso para los estándares actuales. O sea, ya tenían naves que volaban y elementos que derretían, por ejemplo, la piedra o los metales. Es decir, tenían elementos que todavía, o instrumentos, herramientas que todavía son casi que ciencia ficción. Tenían naves submarinas para la humanidad, para el hombre actual. Exacto. Naves submarinas. O sea, tenían todo un sistema de vida, un sistema tecnológico que los hizo pues sentirse superiores, y eso generó que los dioses los castigaran por soberbios, ¿no?
se pusieron soberbios y los dioses lo hicieron hundirse en las profundidades. Pero una teoría que quiere darle como un cariz científico al mito es que esa luna primitiva chocó contra el planeta, hizo que meteorito. Sí, es como una especie de meteorito, pero imagínate, del tamaño de la luna actual. Entonces hizo que este continente no creo, porque se hundiera. Imagínate tú, un meteorito del tamaño de la luna hubiera desaparecido, claro, un cuarto de la Tierra o media Tierra. O sea. Bueno, es que no sabemos exactamente qué fue lo que resultó de ese choque, ¿no? Lo que sabemos fue que supuestamente hundió a la Atlántida, pero no sabemos cómo se recompuso a la Tierra posteriormente a eso. Claro, esas son teorías que incluso alimentan el mito, la leyenda en torno a la Atlántida. Y si eso también nos da alimento a nosotros, sigan contando más. Ahora, fíjate, entre todas estas historias de civilizaciones perdidas y continentes perdidos, hay un elemento que entraña mucha curiosidad y tiene que ver con un mapa que más o menos en la edad moderna se presentó ante el mundo, el famoso mapa de Piri Reis. Era supuestamente el mapa que divulgaba un otomano llamado Piri Reis, que señalaba conjuntos de tierra o un trazo geográfico que no se correspondía con la época en la que este mapa se hizo famoso, desde 1513 aproximadamente. Y que intentaron ocultarlo. No, fíjate que no es que lo intentaron ocultar, sino que, bueno, algunos científicos o cartógrafos, digamos, afanados, no daban crédito. Opinan lo contrario. Supuestamente mostraba las líneas de costa de una tierra de 12.000 años atrás. O sea, no era una tierra contemporánea al 1513, sino 12.000 años atrás. Incluso muestra una Antártida que en esa época le conocían como creo que lo tenemos por aquí, la tierra de la reina Maud, la Antártida actual, que supuestamente en ese momento, en el mapa de Piri Reis, aparece sin hielo. O sea, era un continente verde. Lo que comentamos antes. Entonces eso da cuenta de que hay civilizaciones mucho más antiguas, o eso es lo que la gente especula, que civilizaciones más antiguas pudieron cartografiar. Claro, pero si la gente especula, pero la misma ciencia ya lo está comprobando. Lo que pasa es que no es que la ciencia lo haya comprobado, o sea, lo que pasa es que, bueno, es gráfico que el mapa de Piri Reis existe, o sea, es un elemento histórico, existe el mapa, pero lo que llama la atención es que este mapa pues se plantee un entorno terrestre que haya cartografiado elementos incluso antes de la era glacial. Es decir, una Antártida que no estaba cubierta de hielo como lo está hoy en día. Incluso para los estándares de la ciencia actual, ¿con qué tecnología? No se conoce exactamente qué es lo que hay en la Antártida, porque es un continente que ha sido bastante arisco, ¿no? Para saber cómo es, pero ya en la época de Piri Reis había un mapa que lo dibujaba tal cual como era, sin el hielo que lo cubre. ¿Y cómo lograste hacer ese cartógrafo? Es que ese es si en aquel entonces ni siquiera tenía un helicóptero, sí, lo que pasa, para sobrevolar y ver qué es lo que hay aquí. Sí, lo que pasa con Piri Reis es que incluso él dejó cartas en las que explicaba que nada de lo que estaba en ese mapa él se lo había inventado, sino que habían sido recopilaciones de cartógrafos de él armó un rompecabezas. Pudo haber sido que él armó el rompecabezas de todas esas estructuras, pero lo que llama la atención es que digamos, a la luz del conocimiento actual, lo que se muestra bajo las capas de hielo que cubren hoy la Antártica o la Antártida se corresponden con ese mapa de Piri Reis que la mostraba cuando no estaba cubierta de hielo. Entonces eso llama mucho la atención. Refuerza la teoría. Así como hace 12.000 años existía ese continente verde en lo que hoy conocemos como el Polo Sur, pues no es descabellado pensar que hay de estos continentes de los que les hemos hablado hoy, hay muchos que en realidad existieron y bueno, lamentablemente no llegaron a ser cartografiados, pero
pudieron haber existido, pues por lo menos. O sea, los mitos y leyendas pudieran no ser ni tan desacertado. Ni tan desacertado. Me parece. O sea, todas las teorías tienen su lógica. Este mapa es increíble, o sea, es verlo y maravillarse porque muestra incluso conocimiento cartográfico que era imposible para la época. Para el conocimiento porque, de la época. Como recordarán, luego del descubrimiento de América, incluso un poco antes del descubrimiento, lo que se llama descubrimiento de América, pues cartografiar América, cartografiar todo lo que no fuera el entorno europeo y africano, incluso asiático, era muy difícil. De hecho, para la época no existían mapas fidedignos. Claro, porque esa época. En eso del descubrimiento, bueno, lo que llaman descubrimiento de América, allí estaba la duda de ayudar o no a Cristóbal Colón con estos barcos, porque para ellos la tierra era plana y tenía un final. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo te voy a dar toda esta fortuna para que tú vayas a lanzarla al vacío? Y fíjense que en esa época, obviamente, no existía el conocimiento de que había un continente americano. De hecho, cuando Colón sale a su aventura por el Océano Atlántico, él piensa que él puede llegar a las Indias orientales, a lo que hoy es Asia. Él nunca se imaginó que iba a encontrar de por medio un continente, porque él pensaba, según igual que las final historias de Marco Polo, ¿te acuerdas? Las historias de Marco Polo que pintaban, bueno, que él había visitado China y que era una tierra, no la llamaban China como tal, la llamaban, creo que era Zipango, en la leyenda de Marco Polo, donde había visto grandes riquezas, grandes líderes, reinos con gran cantidad de oro y especias y todo este tipo de cosas que, bueno, después se hicieron muy famosas en Europa a través de la ruta de la seda, la antigua ruta de la seda. Y que eso fue parte del convencimiento para que la reina los ayudara. Exactamente. Entonces, claro, ellos nunca se imaginaron, ni Colón ni su tripulación, mucho menos los reyes católicos, que en el viaje que haría este navegante, pues daría con un continente nuevo. O sea, eso no estaba contemplado. No había ningún mapa en la época que diera cuenta de que existía un continente más allá de Europa, entre Europa y la Asia, lo que eran las Indias Orientales, en esa época. De por medio no se sabía que existiera tal cosa. Entonces, imagínense, llegó. Pero 12.000 años antes, claro, este conocimiento se supo, recuerden que el descubrimiento fue en 1492, pero el mapa de Piri Reis aparece en 1513. Cerca. Pero es cerca, pero fue posterior. Claro. Y lo importante y lo impactante del mapa de Piri Reis es que es el único antiguo que da cuenta del aspecto que para muchos se podía pensar que era una cartografía de los tiempos actuales, de tiempos modernos. O sea, estaba muy, muy adelantado a su tiempo ese mapa. Mostraba las líneas costeras de lo que era el nuevo continente de América y que no se conocía en esa época. Y allí vienen las grandes preguntas. ¿Cómo esa persona logró saber que eso estaba allí? Exacto. Entonces Piri Reis explica a través de cartas que, bueno, que nada de lo que está planteado en ese mapa es producto suyo, sino que es una recopilación de conocimiento antiguo y que más o menos se calcula que tiene una antigüedad de 12.000 años. Lo cual vuelve a dar base en que sí pudo haber existido ciencias más avanzadas de las que tenemos actualmente en esas civilizaciones pasadas. Entonces, fíjate, exacto, si esas civilizaciones existieron, pudieron haber dado mentes brillantes, mentes científicas, mentes avesadas culturalmente, como para generar mapas como el de Piri Reis. Para mí esto es un círculo. Sí, señor. Y existió esa civilización adelantada, avanzó, se exterminó, se murió, se desapareció, inició otra nueva y que vamos en ese camino también. Exacto. Avanzar todo en la tecnología. Ya podemos llegar a la luna, ya podemos ir acá. Bueno, yo todavía tengo mis dudas sobre llegar a la luna, pero ya vamos avanzados en la tecnología. Exacto. Y quizás llegará también el momento en que terminemos esta civilización y venga sobre todo esto donde estamos hoy en día
otra civilización que también investigará que todos nosotros sí existimos y que si había una gente que se llamaban humanos. Esperemos que no nos sobrevenga un cataclismo y nos haga desaparecer para que esas futuras personas no digan, mira, estos existieron o no. Bueno, yo espero que el día que eso pase, se compruebe en lo que yo creo que es en la reencarnación y volver a estar allá. Bueno, pero eso es parte de otra historia. Nosotros con este recorrido, pues nos despedimos por esta semana. Queremos adelantarles que, bueno, para el próximo episodio queremos ahondar ya no en estas hipercivilizaciones, hipercontinentes perdidos, sino en lo que puede haber surgido luego de la desaparición de estos. Porque, bueno, hay islas que aparecen y desaparecen a voluntad, ¿no? Y hay civilizaciones ocultas bajo la tierra que supuestamente está repleta de esas personas que habitan Hiperborea, Atlántida. ¿Quién oculta y por qué ocultan esas islas? Que esas mismas islas están ocultando de sí mismas, porque quizás son ellas mismas las que se quieren ocultar. Bueno, y si es que es verdad que aparecen y desaparecen, como dicen algunos. Allí tengo varios cuentos la semana que viene. Han visto ovnis, los han avistado y bueno, hay quienes creen, hay quienes no creen, pero... Yo soy fiel creyente de todo. Yo no descarto nada, de verdad. El universo es tan grande y misterioso que todo puede ser posible. Todo puede ser posible. Incluso los hipercontinentes y las hipercivilizaciones perdidas, ¿por qué no? Nada, con esto nos vamos hasta la próxima semana, donde estaremos con las islas que se quieren esconder, las islas fantasmas, las islas que a lo mejor no es que se quieren esconder, sino que alguien las está escondiendo y que hasta el mismo Google Earth, cuando las estaba revisando, no las encontraba. En los mapas no estaban. Creo que tienes cuentos de eso, ¿no? Varios. Vaya. Entonces, bueno, esperaremos impacientemente por esa información. Nosotros, mientras tanto, bueno, les invitamos a que compartan con nosotros, se suscriban y nos digan, debatamos sobre qué creen ustedes sobre estas teorías, estos cuentos, mitos, leyendas, que, bueno, se han alimentado. Si creen que es un mito, si es leyenda o si es realmente ciencia lo que tenemos. Y si tienen algún cuento que pudiéramos aprovechar, pues bienvenidos. O de alguna isla que usted haya visto y que nosotros no sabemos que existe, ni el mismo mapa lo ha identificado, cuéntenos dónde está y relátenos qué pasó con esa isla. Pudiera alimentar incluso los relatos que nos den el próximo programa. Será entonces hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue el podcast de Umbral X. Entre el mito y la razón. Hasta la próxima.